Bien, continuamos ahora en esta lección con lo que viene siendo los tiempos gramaticales de los verbos griegos y vamos a mencionar brevemente también cómo son clasificados cada uno de ellos porque realmente es importante. Debemos recordar que los verbos en griego se difieren de los verbos en español o en inglés, pues se distingue puesto que no le ponen mucho énfasis de cuándo va a suceder la acción, sino le ponen énfasis a más bien cómo se desarrolla la acción. Eso es lo importante y lo vamos a entender mejor cuando veamos cada uno de los ejemplos de los tiempos gramaticales del verbo extraídos de la Biblia, de pasajes de la Biblia. Comenzamos con el primer punto y se clasifican en acción continua, tiempos de acción continua. Está involucrado el tiempo presente, que dice que la acción es como un proceso continuo en el presente, que es progresivo o lineal, y que sus efectos continúan. Y también está involucrado lo que es el tiempo imperfecto, donde dice que la acción es un proceso también continuo, por eso se llama de acción continua, pero a diferencia del presente, el imperfecto, la acción continua es en el pasado. Habla de una acción que ha sido incompletada, que dice que no sabemos cuándo comenzó la acción y no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, estos son los verbos de acción continua. Pasamos a la siguiente eh, tipo de acción, descripción de la acción, donde se menciona la acción completa y nada más abarca lo que es el tiempo perfecto, que dice que es una acción continua en el pasado también, pero a diferencia del imperfecto, aquí el imperfecto es una acción incompleta. En el perfecto, la acción dice que se completó, pero dice que también sus efectos continúan. Y esto nos recuerda un poco sobre el verbo, perdón, sobre el verbo hebreo, puesto que existe también en tiempo perfecto, donde es una acción que se completó, y también existe el tiempo imperfecto, donde es una acción que no está completo, que no está completa, que es incompleta. Y tiene esa similitud puesto que el idioma griego procede de el hebreo. Continuamos con las clasificaciones y encontramos ahora la acción indefinida. Y esto de acción indefinida no es porque no sepamos lo que pasa en el tiempo, en esos tiempos, sino más bien se le menciona indefinida porque no se le da tanta importancia a cómo, cuándo sucede la acción. Es una acción que se le cataloga como puntual, que no se le da mucho énfasis, solamente se menciona la acción como algo que sucedió o algo que sucederá, sin importar cuánto tiempo se lleve a cabo para realizar esta acción. Miren lo que dice aquí. Acción puntual. Hablando del tiempo auristo. Este tiempo es algo nuevo para nosotros, pero en pocas palabras es como si fuera el tiempo semejante en español, la inglés sería como el pasado, como el past tense. Entonces, aquí dice, este es el tiempo más usado en la Biblia, pero el significado básico es describir una acción como sucedida sin importar la cantidad de tiempo que se necesite para llevar a cabo la acción. Nada acerca de la conclusión, pero simple muestra la acción como que pasó, como que se logró. No le da mucha importancia en el tiempo que involucra, como aquí, como es un proceso lineal, es una acción continua, por eso se le cataloga como a estos tiempos como acción indefinida. Y ahora hablemos del tiempo futuro, también es una acción puntual, donde no se le da mucho énfasis a, a qué tipo de acción se desarrollará en el futuro,
sino más bien es algo que sucederá, acción puntual, como lo vimos. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al ejemplo bíblico de las citas que hemos extraído para explicar este tiempo futuro. Acción puntual o continua en el futuro nos dice lo que va a suceder, solo es un estado, eh, en el estado, solo existe el futuro en el estado, en el modo indicativo. Continuamos con la aplicación en la interpretación de los verbos griegos, de los tiempos gramaticales, y vamos a explicar acerca del tiempo presente. Recuerden que el tiempo presente está catalogado como uno de los tiempos que se denotan, que se clasifican como tiempos de acción continua. Y es una acción continua en el presente, que es progresiva, que es lineal y que va en ascendencia, como dice la Biblia, como lo describe la Biblia en el pasaje en el Salmo, que dice que la luz de la aurora va a un aumento hasta que el día va creciendo, va subiendo hasta que el día es perfecto. A eso también a eso se refiere el tiempo presente. Y vamos a leer, he escogido este pasaje de Mateo 5:18, donde nos dará luz, donde podremos explicar acerca de lo que, cómo funciona el tiempo presente en su forma de que se desarrolle la acción. Porque dice este pasaje, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces vamos a explicar en este pasaje lo que es esta palabra en rojo. Digo que es que está en presente. Miren, vamos a abrir la página, lo que es la Mateo 5:18 en su forma del parsing. ¿Se acuerdan del parsing? Parsing es en inglés, pero en español es como un desglose de lo que cada parte del gramatical de la oración funciona. Entonces también aquí nos está describiendo lo que, cómo está clasificada, cómo se está catalogado el verbo en sí. Entonces, ese es el verbo en el que está en presente y vamos a darle cómo se menciona, eh, lo que es el tiempo en presente, cómo afecta en la interpretación, cómo se debe interpretar correctamente. Vamos al parsing, al desglose. Vean, estamos hablando de un verbo, está en tiempo presente, eso es lo que les quería enseñar. Y también habla de modo indicativo. Sabemos que el modo indicativo es modo de certeza. La voz es voz activa, o sea que el sujeto realiza la acción, pero lo vamos a ver cómo se interpreta este verbo en griego en presente. Este es el verbo que dice lego, quiere decir o yo digo. Está en inglés, en español es decir, yo digo. Y decíamos que está en presente. Cuando dice Jesucristo que yo digo que no pasará, es algo que está diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, lo que está tratando de hacer nuestro Señor Jesucristo es transmitirnos, eh, la palabra suya en la que dice que la ley será enriquecida con algo más grande, con un sacrificio personal tan precioso que es el sacrificio del Mesías, porque otro pasaje habla de que no pasara ni una tilde, ni una jota, ni una tilde, hasta que la ley sea cumplida. Y cuando vemos la palabra cumplida, viene del verbo plero, que significa ser grande, ser algo inmenso. Y ese
ese acontecimiento que hizo a la ley inmensa, hizo grande, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando Él nos está diciendo que no sucederá nada de que va a abolir la ley ni nada, nada de lo que habla el otro contexto de Mateo, hasta que se cumpla la ley, a la ley, hasta que se cumpla con el acontecimiento grande que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense aquí cuando lo está diciendo es os digo, porque de cierto os digo, no es de que lo menciono aquella vez y se está, es como un evento aislado, sino que cuando leemos la palabra de Dios, nos está volviendo a decir, esto va a suceder, esto es, en este caso la ley es grande porque el acontecimiento que la cumplió, que la hizo más grande, que la hizo completa, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es una acción continua en el presente. Ahora mencionemos que la palabra digo, que está en presente, ya les mostré cómo está hablando de que esta parte del texto donde dice que la ley será completada con el sacrificio de Jesucristo, está diciendo que es algo que nos recuerda, que nos dice constantemente, nos dice continuamente. Acuérdense que el pasado es una acción continua en el presente, entonces todo esto nos hace pensar que el cumplimiento de la ley, lo que la hizo grande, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sigue estando vigente para nuestra vida, porque muchos creyentes dicen que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y aquí como esos textos que el Señor Jesucristo no son enseñanzas del apóstol Pablo ni del apóstol Juan, son hermosas, claro que sí, pero está hablando el Rey de Reyes. Fíjense cómo la ley es importante aún para el creyente, porque si nosotros vemos en la ley los principios y las cosas hermosas que Dios quiso establecer, que nos brinda la ley, no nos atreveríamos a mencionar que la ley no es para nosotros, porque parte de la ley es donde están los 10 mandamientos que dicen no matarás, no hurtarás, y yo te hago una pregunta como creyente bajo la gracia, ¿estamos permitidos para hacer esas acciones? Por supuesto que no. La ley, la ley sigue siendo parte de nuestra vida. Acuérdense que ahora ya es completada porque el sacrificio de Cristo nos acercó mucho más a lo que es nuestro Dios. Pero la ley cumplió un propósito principal de ser nuestros guías, nuestro guía, nuestra consejera para acercarnos mejormente a Dios, para poder comprender lo que era el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no nos peleemos o enfaticemos en que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi Dios grande es el Dios de santidad de la gracia o es mi Dios grande santo de la ley. Es el mismo Dios. No sé por qué tenemos que hacer diferencia. Muchas veces se mencionan esos conceptos de que no soy bajo la ley, sino bajo la gracia, por el aspecto como si ahora bajo la gracia puedo vivir yo en un libertinaje, puedo hacer lo que quiera. La gente que lo expresa en esa forma parece que quisiera decir, tengo la autorización de Dios de vivir como yo quiera. Y si leemos bien la Biblia, en ninguna parte está establecido o está permitido que podemos vivir como queramos. Tanto la ley como la gracia nos obliga, nos instruye, nos fuerza a adorar, nos, no nos fuerza, sino que nos enseña a cómo tenemos que adorar a un Dios santo del Antiguo Testamento y un Dios santo del Nuevo Testamento. Continuamos con el próximo ejemplo.
Este es un ejemplo de el tiempo gramatical del tiempo imperfecto, que también es clasificado como verbos de acción continua. Este muestra su acción continua en lo que es en el tiempo pasado, pero dice que tiene una característica donde nos dice que la, la acción no ha sido concluida, no ha sido terminada, que no sabemos cuándo empezó la acción y tampoco sabemos cuándo va a terminar. Y esto es importante porque para poder comprender lo que el tiempo imperfecto en griego nos habla, he puesto lo que es una comparación de lo que sería la eternidad, lo que es la eternidad de Dios. Es algo que no podemos entender, que no sabemos ni cuándo principia ni cuándo termina, de que fue o es una acción continua en el pasado, siempre ha sido Dios y que, no, que es una acción incompleta, o sea que la acción, Dios nunca dejará de ser Dios. Y aquí es donde el por qué yo escogí este pasaje de Juan 1.1, porque fíjese que en base a la magnificencia, a la riqueza, a la grandeza de este tiempo, cómo expresa conceptos tan grandes acerca de el logos del Mesías, eh, y nos vamos a dar cuenta de esto. Miren, déjeme traer lo que es, abrir lo que es el interlineal de Juan 1.1, y aquí está, mire, era, la palabra era en, en griego, era o was en inglés, está repetida, ¿cuántas veces? Tres veces, aquí está otra vez bien, aquí está, y la tercera aquí está. Entonces, es importante porque nos va a decir, vamos a poder comprender de lo que está queriendo transmitir en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan. Es realmente importante, dice, no es solo decir fue Dios o fue la palabra y ahí se terminó. Acuérdense que es una acción continua. Él nunca ha dejado de ser la palabra, él nunca ha dejado de estar con Dios, él nunca ha dejado de ser Dios. Entonces está hablando de la eternidad del Logos, está hablando de que Jesucristo, el Logos, es Dios. Entonces aquí fíjense lo que dice, cómo escribe Juan. Dice en Arge, en el principio. ¿Cuándo fue el principio? El principio de todo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuándo fue? Dice, yo no lo sé. Dice, pero en el principio ya estaba, ya existía el Logos, ya existía Jesucristo. Entonces, está hablando de lo que es la eternidad de Dios. Fíjense lo que sigue aquí. Esta es la primera parte. Luego dice y, este es y en griego, y el Logos estaba con Dios, o sea, siempre ha estado con Dios, nunca va a dejar de estar con Dios. Entonces, nos está hablando de su eternidad, porque está hablando de una acción, de unos sucesos, dice en el comienzo, en el principio. ¿Cuándo fue eso? No lo sé, no entra en detalle porque no lo sabe Juan, pero dice, cuando sucedió todo eso, ya estaba el Logos, ya estaba el Logos con Dios, y ya el Logos era, era Dios. O sea, nunca ha dejado de ser Dios, nunca va a dejar de ser Dios. Es una acción que nunca va a terminar, que ni sabemos cuándo empezó ni cuándo va a empezar. Entonces, fíjense lo que Juan está diciendo aquí, y muchas veces incrédulos, gente, testigos de Jehová, dicen, ah, no, pero aquí el griego dice que como este verbo de Dios, como dice esta palabra Dios, no está definido aquí en griego, como lo está definido aquí. Mira, aquí está el artículo. En el principio estaba el Logos, aquí está el artículo. Logos estaba con Dios, aquí está el artículo.
este sustantivo no tiene un artículo, entonces la gente ignorante, los testigos de Jehová dicen, bueno, es que era un Dios. Entonces, no saben que están hablando de un Dios, como dicen ellos, que es eterno, que estaba con Dios, que siempre ha estado con Dios, que existía desde antes de la fundación de todo este mundo. Entonces, quién es ese, como dicen ellos, un Dios? Esa es la eternidad, y lo que está haciendo Juan aquí es presentar similitud con lo que es el, eh, el concepto eterno de Dios. Dios es la parte de la Trinidad, y este verso aquí está explicado para mostrar cómo es una base para demostrar cómo la existencia de la deidad, de la Trinidad, existe. Entonces, sabemos que el Logos se le conoce a Jesucristo como el Logos. Entonces, este es un pasaje, esta no es la clave decisiva, no es la prueba decisiva de que existe la Trinidad, pero lo existe desde el Antiguo Testamento como lo existe aquí. Y es algo similar a con lo que empieza la escritura, que dice en Génesis 1:1, en el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí no es casualidad que el apóstol Juan se refiriera a este principio antes de que el hombre fuera creado. Dice que ya existía, ya estaba, acción continua en el pasado de Logos. Entonces, fíjense la riqueza que brinda este tiempo gramatical imperfecto, así como los otros, el perfecto, el imperfecto, como lo muestra también el perfecto. Son cosas tan hermosas que tenemos que tener presentes para poder interpretar correctamente la Biblia. Muy bien, vamos al próximo ejemplo de lo que es el tiempo perfecto. El tiempo perfecto también eh, habla de que es un tiempo de una acción completa, que fue terminada, que fue una acción continua en el pasado, pero a diferencia del imperfecto, el imperfecto, la acción no fue completada ni nunca la será. En cambio, el tiempo perfecto dice que fue consumado, que fue terminado, que fue concluido. Y el pasaje que hemos escuchado, que hemos escogido para explicarles acerca de este precioso tiempo gramatical también, es cuando habla aquí en Juan 19:30, y habla acerca de cuando Jesús estaba en la cruz muriendo por cada uno de nosotros, porque dice el texto, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿recuerdan? Dijo estas palabras, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, murió por nosotros. Y miren, aquí está el pasaje 19:30 en el interlineal. Y aquí esta palabra telestai. Tetelestai es lo que está aquí en rojo, traducido como consumado es. Y es a lo que les quiero llevar. Quiero abrir el interlineal de este pasaje de Juan 19:30. Y la palabra aquí está tetelestai, que es traducida como se ha terminado, se ha concluido, consumado es. Déjenme abrir lo que es el parsing, lo que es el desglose de las palabras que forman la oración. Y estamos hablando de un verbo. Está en el tiempo gramatical en perfecto. Eso es a lo que quería llevarles o que les quería mostrar, en que está en tiempo perfecto. O sea que lo que está diciendo que fue una acción continua en el pasado y que concluyó, que terminó, y que sus efectos continúan. O sea que la gente que viene en nuestros días, que no es creyente y que viene arrepentida a acercarse a la cruz de Jesucristo, a expiar sus pecados,
encuentra salvación porque los efectos de esa muerte en la cruz, los efectos continúan. Fíjense, y es una acción concluida, es una acción que terminó. Y algo importante que me gustaría explicarles, que me gustaría enseñarles, es esta parte donde de esta palabra tetelestai, que es como consumado es, cuando estaba analizando el parsing o cuando estaba analizando los componentes de cómo se divide este verbo en la oración, cómo está clasificado. Fíjense ustedes, habla del mood, es el modo indicativo. ¿Se acuerdan? El modo indicativo brinda seguridad, brinda certeza. Dice que la gente que se acerque a la cruz para redención de sus pecados encuentre la salvación. Es una garantía de Dios, es una certeza. No es algo como la gente dice, ¿y cómo tú crees en la Biblia? Son puras fábulas. Realmente aquí no saben que es una palabra certera, que es indicativo, que es con cierta exactitud, con exactitud total de parte de Dios. Y también cuando yo leía decía eh, voz en media o pasiva, o sea que hizo la acción y recibió beneficios de la acción o que recibió nada más la acción. ¿Cómo está esto? ¿Cómo aplica? Y lo que está haciendo aquí Jesús como hombre al morir en la cruz, porque obviamente eso hay que darle su énfasis. En la cruz no es de que estaba, Dios no puede morir, es cierto, pero estaba muriendo Jesucristo como la humanidad de Jesucristo, para que se cumpliera, porque era la única forma en que el hombre podía ser liberado para perdón de sus pecados. Entonces, lo que está haciendo Jesús aquí en esta voz pasiva de que recibió la acción, está haciendo de que fue consumado, o sea, que alguien más hizo la acción. Y yo decía, ¿cómo está de que alguien hizo más la acción? A ver, y que es una acción continua en el pasado y que fue concluida, es la misma acción que Dios inició, le está cediendo toda la autoridad al Elohim, al Dios eterno del Antiguo Testamento, que desde ahí se empezó a fraguar, se empezó a ordenar, se empezó a construir lo que es todos los procesos, todos los pasos para nuestra salvación. Todas las profecías, lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas, lo que hablaron los salmos, se fue construyendo para que un día se concluyera y se hizo en la cruz, como lo menciona Dios en su palabra. Vamos y nos podemos pasar horas hablando de las riquezas del idioma griego, pero vamos a continuar con el próximo ejemplo para, para que quede claro de cómo es clasificado, cómo son clasificados los verbos. Y la última clasificación, ¿se acuerdan? Es de los verbos que se les llama de acción no definida. ¿Por qué no definida? Porque no se le presta mucho interés a la acción de cuando sucede, cómo se desarrolla, sino simplemente se acuerdan en auristo o lo que viene siendo como el pasado, que es como en past tense en inglés, es de que revela la palabra de Dios como algo que está realizado, que está hecho, sin importar el tiempo que se tomó para llevarse a cabo. Miren, vamos a abrir lo que es este es el pasaje interlineal y no vamos a explicar a gran detalle lo que es el pasaje donde está aquí en rojo, creyé o bautizado, porque les voy a explicar porque miren, creyere o bautizado, aquí están las palabras. Y las dos tienen esta P, que quiere decir, perdón, que tienen esta A, que es ahorita, que es en tiempo pasado,
Y algo que no hemos visto todavía y que vamos a ver y que se los quiero explicar a ciencia cierta con este ejemplo es cuando hablemos de los participios y en dos o tres videos vamos a hablar acerca de los participios griegos y tienen gran importancia, pero por el momento me gustaría que pudieran entender y no explicar a mayor detalle porque les voy a explicar cuando lleguemos a participios con este mismo ejemplo, espérenlo y continuamos con el próximo ejemplo que también es de este es el ejemplo del tiempo gramatical futuro, que también es clasificado como de acción no definida. Y nos vamos a dar cuenta aquí cómo está el texto este es el interlineal y vamos a abrirlo para ver el parsing. Y vamos a ver cómo estas palabras será salvo o será condenado están en tiempo futuro. Ok, vamos, aquí está bien. Aquí está el parsing o el desglose de lo que son cómo se clasifica el verbo, cómo está formado el verbo, las partes de la oración. Entonces aquí está en el tiempo gramatical tense, futuro, future. Este es del modo indicativo, o sea que es una certeza, es una realidad que seremos salvos o que seremos condenados según sea el caso. Y la voz es pasiva porque esta acción de ser salvo o ser condenado no lo vamos a decidir nosotros, no lo vamos a hacer nosotros la acción, sino que tan solo la recibimos ¿quién va a hacer la acción? Efectivamente Dios es el quien hace la acción porque Él es el que pagó el precio para nuestra salvación y Dios como Dios soberano es el que es el único que puede decidir quién será salvo o quién será condenado en base a creer o en base a no creer. Muy bien, continuamos con la próxima clase de cómo se clasifican los participios, que también explicaremos a gran detalle con esta cita también, lo que dejamos de explicar en el tiempo auristo. Lo vamos a explicar porque esos también son, son, son auristos, pero son participios y es lo que queremos explicar y nos da gusto saber que siguen interesados por las clases, sigan estudiando a detalle cómo los verbos, qué características brindan cada uno de los tiempos, cómo se desarrollan las acciones del tiempo presente o del tiempo perfecto o del tiempo imperfecto, del tiempo futuro, de lo que es la voz activa, voz pasiva, voz media, lo que es también eh, cada una de las cosas que hemos enseñado en esos videos y seguimos en contacto, estamos a sus órdenes y me da un placer saber que nos siguen visitando. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.